Bienvenidos hermanos nuevamente a la sesión número 4 de nuestro curso Fundamentos de la Consejería Pastoral. Estamos entrando a una nueva etapa de nuestro curso, llegando ya en esta sesión a la mitad de nuestro curso y hemos construido hasta aquí los elementos fundacionales de lo que hace a la consejería bíblica. Hemos considerado la consejería bíblica y su rol dentro de la iglesia local, por qué deberíamos pensar en la consejería bíblica dentro de nuestras iglesias, y hemos desarrollado de estas dos sesiones anteriores el qué es lo que hace a una consejería ser bíblica. Hemos puesto los fundamentos y hemos construido este concepto de lo que llamamos consejería bíblica. Lo que me propongo en esta sesión número 4 es empezar ahora a ver eso a la luz de las otras cosas que tenemos, es decir, a través de las otras teorías que se levantan como otras propuestas de intervención a la problemática humana. Porque cuando hablamos de consejería bíblica no estamos hablando de la única manera de entender al ser humano. No tenemos una única visión o manera de entender la realidad humana y la intervención para ayudar a las personas en sus realidades, sino que nosotros tenemos una propuesta, por lo menos dentro de un marco general, dentro de otras propuestas. Por supuesto, creemos que la propuesta de la consejería bíblica es el modelo, no solamente el mejor entre otros, sino el único que puede realmente ayudar a la persona a ser conformado a la meta que Dios tiene, y es que puedan vivir para su gloria. Es la consejería bíblica la que define la verdadera meta y que lleva a la persona al verdadero redentor en medio de las situaciones que cada persona vive particularmente. Pero corresponde, para poder entender, porque vivimos en medio de un mundo secularizado, entender las otras maneras en las que la psicología particularmente se ha acercado a entender los problemas del corazón humano. Entonces, lo que quiero hacer en esta sesión es que podamos ver las teorías psicológicas y la consejería bíblica en comparación, o mejor aún, en contraste. Así que esta sesión va a ser un poco distinta, particularmente porque les voy a pedir a ustedes hacer varias cosas en medio de esta sesión. Así que lo que yo voy a tratar de trabajar en el video es hacer una introducción a este tema, tratar de introducirlos a ver la importancia de considerar estas teorías comparadas con la consejería bíblica. Luego les voy a pedir a ustedes que hagan algo, mientras que detienen este video, que hagan algo ustedes allí en sus casas, en sus lugares de trabajo, que trabajen en eso y luego regresen conmigo para concluir con algunas cosas que también quiero dejarles a ustedes a su consideración. Así que hoy vamos a trabajar de una manera un poco distinta. No solamente vamos a ver el contenido de este video, sino que vamos a tener trabajo ahí en medio de la realización de esta sesión. Entonces, déjenme introducir de la siguiente manera este tema. Nosotros vivimos en medio de una cultura psicologizada, ¿verdad? Vivimos en una cultura donde los diagnósticos psicológicos cada vez están más en boca de más y más personas para definir la manera en la que ciertas personas se comportan, ya sea no solamente el comportamiento de otras personas, sino el propio. Es cada vez más común escuchar que las personas tienen maneras de describir sus comportamientos y usan terminología psicológica. Eso es una muestra ineludible de que vivimos en una sociedad psicologizada. Lo que llamábamos en la antigüedad de una manera, y quizás con términos coloquiales, hoy usamos tecnicismos, ¿verdad? Aquí en Medellín, en la zona donde yo estoy en Colombia, por ejemplo, para poner solamente una ilustración, hace algunos años a los niños, ¿verdad?, que los perseguían en sus colegios y los molestaban, lo que hoy conocemos como bullying, en la antigüedad lo conocíamos como fastidiar a alguien, ¿verdad? O sea, montársela, llamábamos aquí en Colombia a ese hecho, ¿verdad? Se la tienen montada a ese niño. Y era una manera de decir, hay compañeritos que están burlándose de alguna característica física o algún tipo de comportamiento que él tiene y se la tienen montada. En otras partes del país decíamos velada, ¿verdad? Y una manera coloquial de describir eso. Hoy ya nadie dice eso. Hoy le llamamos bullying, ¿verdad? En Colombia decíamos a un niño que tiene un comportamiento inquieto y demás, en esta región del país dicen, ese niño es una plaga, ¿verdad? Y decíamos así anteriormente, ese niño es plaga. Hoy día no decimos eso, hoy día decimos quizás, ese niño tiene quizás déficit de atención, ¿verdad? Entonces, mencionamos esto para decir que los diagnósticos psicológicos cada vez están más de moda en nuestra boca. Algunos con información suficiente para usarlos, otros realmente porque se han convertido en uso, digamos que indiscriminado de estas palabras. Muchas veces la gente ni sabe a lo que se refiere, pero usa ese término para describir algo. Una persona
nuevamente tratando de usar la ilustración, que se levanta de una manera y después se enoja por algo, uno dice usted sí es bipolar, y usamos con una naturalidad esta terminología que de nuevo lo que da cuenta es que vivimos en una sociedad sumamente psicologizada. Esto no hay ningún calificativo de bueno o malo, como les digo, hay gente que usa estos calificativos de una manera responsable, estudiada, hay otros que lo hacen de una manera simplemente coloquial, irresponsable, sin saber a qué se está refiriendo. Los unos y los otros dan cuenta de la misma realidad. De nuevo, estamos en una sociedad psicologizada. Así que la pregunta que deberíamos nosotros hacernos es, ¿cuál es la actitud que la iglesia debe tomar al respecto? ¿Qué hacemos como iglesia ante esta sociedad psicologizada? ¿Es la psicología válida para tratar con los problemas del alma? ¿Podemos encontrar un camino de integrar los saberes psicológicos y la teología o la consejería? Estas preguntas son muy importantes y yo creo, mis hermanos, que esa es la razón por la que nosotros tenemos esta sesión en este curso. Porque no podemos simplemente cerrar los ojos y pensar que la única manera en la que entendemos que podemos ayudar a una persona es a través de la consejería bíblica. Porque lo que encontramos en nuestras iglesias en Latinoamérica es que, sin darnos cuenta muchas veces, consciente o inconscientemente, estamos usando otros acercamientos para ayudar a las personas en sus realidades. Así que necesitamos contestar estas preguntas con honestidad, pero sería difícil contestarlas si nosotros no conocemos un poco de lo que significa la psicología, o más bien las psicologías, porque un elemento quizás primario que debemos meter en esta conversación, incluir en esta conversación, es que cuando hablamos de psicología no podemos hablarlo como si fuera una sola manera, porque de hecho la misma psicología reconoce dentro de ella diferentes acercamientos. Así que es más correcto hablar de psicologías como un plural, ¿verdad?, que como psicología en singular. Y lo que quiero que hagamos, mis hermanos, es que podamos conocer un poquito más cómo es que los diferentes acercamientos psicológicos piensan acerca del hombre, qué dicen las diferentes psicologías acerca de quién es el hombre, cómo ven ellos el problema, cómo ven ellos la solución y cómo ven el rol de Dios en medio de su acercamiento. De tal forma que cuando nos acerquemos a estas maneras de entender al ser humano y de tratar con la persona, podamos hacer un juicio un poquito más informado, y que cuando hablamos de psicología no usemos ligeramente eso y no hagamos una evaluación ligera, sino que sepamos un poquito más a qué escuela corresponde, qué es la visión que hay detrás, qué es la filosofía que hay detrás de este acercamiento. Entonces lo que quiero proponerles es que veamos algunas escuelas de pensamiento bajo algunas categorías teológicas y las comparemos luego con consejería bíblica para que podamos entenderlas en sí mismas, ¿verdad?, cómo ellas entienden cada una de estas categorías, y sobre el final ver cómo la consejería bíblica contrasta con cada una de ellas. Es aquí donde yo les presento una tabla que ustedes tienen ahí en sus notas, a la cual yo les invito a que ustedes puedan ir abriendo ahí en sus archivos. Esta hoja es una hoja que se llama Contexto Cultural de la Salud Mental y Teorías Psicológicas Comparadas. Este documento no es mío, es un documento que fue modificado por el profesor Stuart Scott y fue fruto de la clase de consejería bíblica del seminario de Souther, donde hice mi maestría, y este es un cuadro que él desarrolla allí. Así que quisiera invitarles, mis hermanos, a que en este momento voy a describirles básicamente lo que van a encontrar, y quiero pedirles que ustedes puedan detener el video y ver el documento completo. Entonces, básicamente lo que este documento trae es, en las columnas ustedes van a encontrar las diferentes escuelas o las diferentes psicologías, comenzando con psicología profunda, neofreudianismo, ¿verdad?, el conductismo, terapia racional emotiva conductual, psicología humanista, sistemas familiares o familiares sistémicos, ¿verdad?, y al final el modelo de consejería bíblica. Entonces ahí vamos a tener por lo menos 7 escuelas, incluyendo allí consejería bíblica. 7 escuelas de pensamiento, 6 escuelas de psicología y la última, el modelo de consejería bíblica. Y vamos a ir comparando esas 6 escuelas en algunos ítems. Vamos a conocer, y ahí están entonces en las filas, vas a encontrar a los líderes de cada una de esas escuelas, lo que cada una de esas escuelas dice acerca de quién es el hombre, lo que cada una de esas escuelas define como el problema principal, lo que cada una de esas escuelas define como quién es el culpable de las problemáticas, ¿verdad?, cuál es el tratamiento que se propone, cómo se resuelve la culpa,
cuál es el rol del consejero y vamos a hacer al final una evaluación en cada una de ellas para ver algunos problemas que tienen estos modelos. Entonces, la idea es que podamos ver esto y que podamos conocer un poquito más estas escuelas. Recuerden, para poder hacer un juicio adecuado necesitamos por lo menos conocer un poquito más cuál escuela es la que estamos nosotros hablando, refiriéndonos, y por qué una persona cuando dice ciertas cosas en la sala de consejería podemos entender bajo qué escuela quizás fue atendido, fue ayudado previamente, y eso está filtrando la manera en la que la persona se está entendiendo a sí misma. Porque recuerden, muchas de las personas que recibimos en nuestras consejerías son personas que ya han tenido otro tipo de ayuda afuera de la iglesia, han visitado quizás terapia o psicólogos y demás. Para poder entender un poquito mejor qué fue lo que esa persona recibió, es bueno estar enterados y conocer un poquito más las escuelas que hay detrás de esto. Así que quiero pedirles lo siguiente. Quiero que puedan pausar este video en este momento y que tomen un tiempo, varios minutos, para revisar estas escuelas de pensamiento e ir paso a paso revisando cada una de estas cosas. Así que háganlo ahora mismo y volvemos en un momento. Bien, espero que este tiempo haya sido de provecho, que ustedes hayan podido ver un poco de lo que se está detrás de cada una de estas escuelas. De nuevo, esto es un resumen muy grande de estas escuelas de pensamiento y de la manera en que ven. Si ustedes quieren quizás un poquito más de información sobre esto y les interesa leer o ver más sobre esto, yo les he dejado ahí como recurso adicional un link de un par de videos del doctor David Barceló, que además de ser teólogo y doctor en consejería bíblica, también es psicólogo de profesión. Y él elabora alrededor de dos temas principalmente todo este asunto de la Biblia y la psicología. Creo que estos recursos pueden ayudarles a ustedes también a poder entender un poquito más esa relación que existe y por qué nos distanciamos de estos modelos. Ahora, sobre el final yo les dije que quería que pudiéramos introducir el tema, que ustedes trabajaran en casa, y ahora sobre el final quiero tomar unos minutos para referirme principalmente a entender dentro de la iglesia, porque la mayoría, si somos honestos de nosotros, no estamos de acuerdo en que estas maneras seculares de acercarnos a las personas no son adecuadas. Pero cuando hablamos de la intervención ya en términos, por usar una palabra, espirituales o cristianos, cuando hablamos de consejería cristiana como tal, debemos reconocer que la consejería bíblica no es el único modelo, sino que también nosotros lidiamos por lo menos con un modelo más, que es el modelo mayoritariamente usado. Y yo sé que en esto podemos disentir y que seguramente tú y yo podemos estar en desacuerdo sobre esto. Pero yo te quiero exponer un poco de cuál es la perspectiva de lo que yo creo, ¿verdad?, respecto a este otro modelo, y que podamos verlo comparado para poder entonces tener una información más acertada y ver cuáles son las problemáticas del por qué este otro modelo es problemático en cuanto a algunos elementos en los que va en contravía de lo que la misma escritura afirma. Entonces, con respeto me acerco a aquellos que piensan de otra manera, ¿verdad? Siempre que hablamos de estos elementos de psicología, a veces la conversación se convierte en muy personal, porque todos o quizás estudiamos eso, ¿verdad?, en algún momento, y sentimos que nos están atacando a nosotros mismos, o tenemos un familiar, una tía, un primo, un amigo, alguien que estudió, o tenemos un aprecio de esto, Señor, como un desarrollo, ¿verdad?, de un conocimiento humano. Y de nuevo, no hay nada de malo en sí mismo en el estudio de estas cosas, y tienen un valor y que nos pueden ayudar a nosotros dentro de la consejería bíblica. Sin embargo, sí debemos ser sabios en discernir que realmente hay cosas allí que desde el fondo, ¿verdad?, sí están buscando otras cosas. Dios no está allí en medio de esto, no es la meta la transformación a la imagen de Cristo, no es lo que se quiere lograr, no hay una consideración de un concepto de Dios. Pero en esta parte vamos a entrar a considerar un modelo que cree que estos saberes psicológicos se pueden acompañar o integrar al conocimiento bíblico. Y es el modelo que se llama el integracionismo. Y quiero que veamos este modelo porque, de nuevo, es el modelo que más ha acompañado el desarrollo de nuestras iglesias en Latinoamérica. Y creo que es importante que conozcamos un poquito más. Quizás el representante mayor, así como llamamos a Jay Adams, el papá de la consejería bíblica, digamos que el representante o la persona que más ha desarrollado el concepto de consejería bíblica, podemos dar otros nombres, David Powlison, ¿verdad?, el mismo Paul Tripp y otra gente allí, pero
Principalmente, Jay Adams es, digamos, que el nombre que la gente que se mueve en estos asuntos de consejería pueden referir como el líder de la consejería bíblica. Bueno, asimismo, la consejería integracional tiene como un padre que ha desarrollado mucho ese pensamiento y es Gary Collins. Gary Collins es quizás el personaje más importante, el pensador más importante del modelo integracionista de consejería bíblica. Yo quiero que veamos este modelo a partir de 3 de estos elementos de comparación. ¿Qué dice el modelo integracional o integracionista acerca de Dios? ¿Qué piensa el modelo integracional acerca del hombre? ¿Y cómo ven ellos la verdad? Que estudiemos esos 3 elementos a través de declaraciones del mismo Gary Collins para que podamos ver comparativamente con lo que ya hemos visto de la consejería bíblica y podamos tener un punto para entender cuáles son las diferencias sustanciales entre estos 2 modelos de acercamiento. Entonces, comencemos por el concepto que tienen de Dios. Gary Collins dice lo siguiente: las escrituras y nuestras propias experiencias dan evidencia abundante que Dios puede, y de hecho lo hace, obrar a través de consejeros capaces y sensibles. A menudo estos consejeros escucharán, darán aliento, desafiarán el pensamiento y emplearán una cantidad de otras técnicas que son usadas tanto por consejeros cristianos como por aquellos que no son creyentes. La ayuda, dice Collins, viene por consejeros comprensivos y es una de las mejores maneras por las que nuestro Dios Todopoderoso produce cambio y sanidad en tiempos de necesidad. ¿Qué está diciendo Gary Collins aquí? Está diciendo que la forma en la que Dios obra a través de la consejería o de ayudar a una persona puede provenir tanto del uso de la Biblia, ¿verdad?, como un recurso, pero también con otra cantidad de técnicas, llama él, que son usadas tanto por consejeros cristianos, pero que también pueden ser usadas por consejeros no cristianos, ¿verdad? Y que Dios puede usar esas técnicas para ayudar a la persona en su sanidad y en su cambio. Él llama a estos consejeros capaces y sensibles. La pregunta es, ¿capaces en qué? ¿Sensibles a qué? Sería la consideración que deberíamos hacer en este punto. Bueno, para Collins quizás el elemento más importante es que puedan ser capaces desde los saberes, ¿verdad?, psicológicos. Esa ayuda proviene más bien de una cosa más la otra. Entonces, en el concepto del integracionismo la palabra de Dios no es suficiente, sino que Dios actúa también a través de técnicas aún seculares que pueden venir a ayudar en la consejería bíblica. Entonces, vemos a un Dios que se está haciendo uso no solamente de sus recursos, sino de otros recursos que están afuera, de otras técnicas desarrolladas por hombres que no tienen temor de Dios, por personas que no tienen temor de Dios, ¿verdad?, y que no aman al Señor y que han desarrollado sistemas de ayuda y que Dios puede usar esos sistemas de ayudas para, junto con la palabra de Dios, complementar y ayudar a esa persona en esa realidad. Entonces, esa es la manera en la que él percibe la obra de Dios. Ahora, ¿quién es el hombre desde la perspectiva del integracionismo? Bueno, desde la perspectiva del integracionismo, el hombre es bueno y se trabaja muchísimo el elemento de la autoestima. Dice Collins en uno de sus libros, la enseñanza bíblica sobre la dignidad humana afirma que poseemos un gran valor y relevancia. Se nos describe como poco menos que Dios, citando allí el libro de los Salmos. La Biblia está llena de evidencia que demuestra nuestro valor eterno ante los ojos de Dios. Collins explica cómo aconsejar a la gente con sentimientos de inferioridad y baja autoestima, y él da un ejemplo de esta realidad. Es decir, ¿cómo podemos ayudar a alguien que está luchando con un sentimiento que él llama baja autoestima o sentimiento de inferioridad? Él dice lo siguiente: primero, tienes que darle apoyo, tienes que darle aceptación y aprobación genuino. Segundo, comparte la perspectiva bíblica de la autoestima. Tercero, busca desarrollar la comprensión y una evaluación propia realista. Cuarto, cambia el diálogo interior no saludable. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que ya hay una distinción también muy grande, no solamente en el concepto de Dios, ¿verdad?, que es suficiente en sí mismo para ayudarnos y que nos ha dado en la Escritura, en la palabra de Dios, todo lo que necesitamos, sino que también hay una distinción en la consideración del hombre. El hombre desde la perspectiva integracionista no se ve
como un hombre caído y completamente, como llamarían los reformadores, depravado, ¿verdad? Sin capacidad de volverse hacia Dios y de hacer el bien. No lo ven desde una perspectiva completamente inhabilitado para buscar y agradar a Dios, sino que ven al hombre desde una perspectiva de la dignidad humana, donde tiene un gran valor y una relevancia, y donde lo que deberíamos los consejeros bíblicos hacer es ayudar a las personas a través del apoyo y de la aceptación a encontrar su valor genuino. Entonces lo que encontramos aquí detrás es que lo que trata de ayudar a la persona es como que descubra su verdadero valor que esa persona tiene. De tal manera que hay una visión muy positiva del ser humano desde la perspectiva integracionista, como alguien que es bueno y que lo que necesitamos hacer es ayudar no a darse cuenta de su condición caída y pecadora primariamente, sino ayudarle a descubrir su verdadero valor, y que el rol del consejero es ayudarle a estimular ese valor y eso que llama Collins, esa relevancia que tiene delante de los ojos de Dios. Entonces es como le subimos la estima al ser humano para que él se vea realmente como él es. Y esa es una distinción muy importante en los acercamientos, porque la consejería bíblica es todo lo contrario. En la consejería bíblica nosotros entendemos precisamente lo contrario, y es que el ser humano está caído, está lejos de la gloria de Dios y que necesita un Salvador, que no puede hacer nada por sí mismo y que lo que necesita reconocer es que está lejos y alejado de la gloria de Dios, y que realmente sus esfuerzos son vanos para ponerse en una condición correcta delante de Dios. Entonces lo que la consejería, como dirían los reformadores, lo que queremos en consejería bíblica primero es que el pecado y la vida le sepa amarga a la gente, el pecado le sepa amargo, para que entonces la verdad del evangelio les pueda saber dulce. Y eso es lo que nosotros hacemos de consejería bíblica, contrario al movimiento integracionista que trata de recuperar el valor, la relevancia del ser humano. Y finalmente, ¿qué creen ellos acerca de la verdad? Bueno, el integracionismo va a decir lo siguiente, y estas son frases de Collins. Estoy comprometido con la tarea de la integración, dice Collins. Quiero que se refleje en mi obra, mis escritos y mi enseñanza. Creo que la integración de la psicología y la teología es un desafío intelectual importante. Entonces él ve en esto quizás el elemento de mayor valor, el elemento intelectual, que esto es una labor que él tiene y que él quiere lograr. Los trabajos de los eruditos han demostrado, sin embargo, que los cristianos y los psicólogos pueden aprender unos de otros sin debilitar ni diluir las verdades imperecederas de la palabra de Dios. Y dice Collins más adelante, la palabra de Dios, y escucha bien, nunca clama el tener todas las respuestas para los problemas de la vida. Y aquí es donde yo creo que está el asunto principal que nos distancia completamente del modelo integracionista, y es esta afirmación de Collins. Él dice, según él, la palabra de Dios nunca clama el tener todas las respuestas para los problemas de la vida. Y lo que yo creo por el testimonio de la Escritura, segunda de Pedro capítulo 1 versos 3 y 4, segunda Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, es que la Escritura es suficiente para todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad. Como decía Gruden en una de sus definiciones, la suficiencia de la Escritura se refiere a que en ella está todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación, para nuestra relación con Dios y para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. De tal manera que no, hermano Collins, no es así. La Escritura sí clama tener todo lo que necesitamos para vivir la manera que Dios quiere que vivamos. Así que, mis hermanos, esa es la propuesta del integracionismo, una propuesta que pretende equilibrar, o más bien integrar, como la palabra misma dice, los saberes de la psicología con la teología y poder hacer de eso una sola mezcla. Yo creo, mis hermanos, que no podemos hacerlo en razón a que los fundamentos que dan lugar a la psicología son completamente contrarios a los fundamentos de la palabra de Dios. Me encanta como David Barceló lo ha mencionado. Él dice, sí, el problema de la psicología es que la psicología es como el hijo pródigo de la consejería bíblica. Tomó todos los bienes de la casa del padre y se los gastó en prostitutas. Es decir, cogió todas las enseñanzas de la palabra de Dios, todas las cosas que la Escritura afirma, y las usó de una manera lejos de la gloria de Dios para otros propósitos que no son la gloria de Dios, pero usó todas las herramientas que ya estaban en la palabra de Dios. Lo que creemos a veces es lo contrario. Lo que creemos es que
lo que la psicología afirma, entonces la Biblia lo viene a confirmar. Y es todo lo contrario, es la Biblia fue escrita primero, ¿verdad? Y lo que ha hecho la psicología es sacar sabiduría de Dios, llevársela, ¿verdad?, de la casa y usarla para sus propósitos y sus fines humanistas. Pero necesitamos volver a la palabra de Dios, que es el fundamento de la verdad, y entender que en ella está todo lo que nosotros necesitamos. De nuevo, insisto en esto, hermanos. ¿Hay valor en los saberes psicológicos? Sí. Hay valores que nos pueden ayudar a nosotros a comprender algunos elementos que necesitamos de la comprensión del ser humano, clasificación de comportamientos, quizás en algunos elementos, ¿verdad?, como asuntos laborales y demás. Claro que hay elementos valiosos, pero cuando ya nos tratan de definir cuál es el problema del ser humano, cuando ya nos tratan de decir cuál es la solución a esos problemas del ser humano, es donde tenemos que tomar una distancia y decir no. Porque la psicología va a pensar regularmente que los problemas son externos, es decir, que los problemas están fuera del ser humano. Su pasado, su cuerpo, sus relaciones, ¿verdad? La forma, sus circunstancias, su ambiente. Si usted ve cada una de las escuelas, ve el problema como algo externo a la persona. Y que la ayuda viene de adentro, que es en la reformulación, lo que llama aquí Collins, el diálogo interior, lo que va a ayudar a esa persona a cambiar. Cambia el diálogo interior y entonces la persona va a cambiar. Pero la consejería bíblica dice lo contrario, que el problema de los seres humanos está dentro de nosotros y se llama pecado. Y la ayuda que necesitamos no está en nosotros, viene de afuera, viene del cielo. Quiera Dios que esto pueda ayudarnos a entender, y de nuevo, seguramente vamos a disentir en algunas de estas cosas, pero que podamos por lo menos enfrentarnos a estas realidades y tomar una decisión de cuál es el modelo que queremos para nuestras iglesias locales. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la siguiente sesión.